morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, acaba de comenzar. Damos inicio a una nueva emisión del Noticero. Hoy, viernes 12 de mayo, 11:01 en la Argentina. Y mi nombre es Diego González y por las próximas 2 horas les voy a estar acompañando, les vamos a estar acompañando con información de Argentina y el mundo. Sí, mi nombre es Diego González. No, de lo extraño. Creo que ayer no sonó, así que voy a pedir el Berman como corresponde para arrancar motivado. Ahí está, para empezar motivado esta mañana. Sí, vamos a saludar porque este equipo está bien nutrido de especialistas y además también de referentes en distintas materias que desarrollaremos a lo largo de las próximas 2 horas. Del otro lado del mostrador tenemos un equipo rotundo, amplio, contundente, ¿sí? En el manejo de redes y de comunidad está Vicky Duclos Sibuet, ahora acompañada también en la asistencia de producción, ¿sí? Por Javier Aliceri, nuestro productor general, el señor Nahuel Isela. En la operación técnica, Julián Gómez, con apoyo moral de Maru, ¿sí? Del otro lado para completar la mesa física de que está aquí en el Noti. Del otro lado también ya lo tenemos y lo podemos saludar haciendo las presentaciones de honor y correspondientes al señor Alejandro Nava con la economía de a pie. Y hoy que tenemos buena cantidad y calidad de contenidos, no quiero perder nada de tiempo, así que le damos la bienvenida a Ale y vamos a empezar a hablar de algo que por ahí no se está hablando mucho últimamente, ¿no? Que tiene que ver con la economía, con los pesos, con los dólares, ¿sí? Vamos a innovar, ¿sí? Así que lo saludamos a Ale y le damos todo el tiempo que necesite para justamente desarrollar algo novedoso, ¿sí? Algo de lo que en la Argentina no suele comentarse. Buenos días a toda la oyentada del Noticero, a todo el equipo del Noticero que está allí presente. Y sí, vamos a instalar un tema en agenda, un tema que no está en ningún lado de nuestra cotidianeidad, que es la economía. Lamentablemente, y digo lamentablemente arrepintiéndome de que tal vez sea una buena noticia, todavía no tenemos la información acerca del índice de inflación del mes de abril, porque el INDEC la va a difundir hoy por la tarde, pero ya más o menos nuestros bolsillos conocen cuánto es lo que han subido las cosas. Pero sí tenemos otras informaciones bastante relevantes que han surgido esta semana y sobre las que me gustaría hacer algunos comentarios para ver qué es lo que va a venir, un poco anticipando qué es lo que va a pasar de aquí a fin de año o de aquí a fin de mes, si es que llegamos por lo escaso que nos está quedando el sueldo. Lo primero que quería comentar es, bueno, se ha conocido el índice de variación manufacturera. Este índice lo que mide básicamente es la producción de bienes físicos mensualmente. Y allí, en general, lo que se ha mostrado respecto del mes anterior y respecto del año anterior es un incremento del 3,4%, lo cual es una noticia positiva, es decir, se está produciendo más. Lo que me gustaría hacer un recorte es en lo que se refiere a la sección de producción de alimentos o en la industria alimentaria. Y allí ya comienza a verse los efectos secundarios de la sequía, porque ha registrado una baja. Si bien el índice de producción manufacturera ha crecido en general, en la sección de producción de alimentos ha bajado principalmente por los efectos de la sequía. Es decir, hay un menor volumen de trabajo en las industrias derivadas de la soja, por ejemplo, en la producción de aceites derivados de soja, y en farináceos. ¿Por qué? Porque hay una menor cantidad o un menor volumen de granos por efectos de la sequía. Es decir, estamos empezando a ver en la industria alimenticia una caída en cuanto al volumen de lo producido y de las ventas. ¿Y esto en qué nos puede afectar? Bueno, esto tiene incidencia en lo que se refiere al índice de precios al consumidor, que es lo que justamente estuvimos mencionando. Uno de los recortes del noticero, uno de los highlights del noticero, ha sido justamente el ranking de inflación en alimentos. Nosotros aquí
cuando comentábamos el índice de inflación, hacíamos principal hincapié en alimentos. ¿Por qué? Porque es en donde mayor afectación tiene la población y sobre todo la población de menores ingresos. Es decir, cuando uno mide la pobreza, a lo que está justamente apuntando es a la consecución de esos elementos para saciar las necesidades más básicas, que son los alimentos. Y que haya una caída en el volumen de unidades físicas producidas por la economía, sin lugar a dudas va a repercutir en los precios, porque en un mercado tan concentrado como es el argentino, en donde hay muy pocas empresas productoras de alimentos, donde no hay un mercado perfecto, sino más bien un mercado monopólico, las rentabilidades de estas empresas se rigen por lo que se conoce con el nombre de markup. Esto es una ganancia fija. Y cuando la ganancia no puede obtenerse porque disminuyó el volumen, se ajusta esa ganancia vía precios. Entonces, esto va a incidir directamente en la suba de precios, sobre todo en el sector alimentos, a causa de la inflación. Esto es un efecto indirecto, es lo que debemos esperar. Y en cuanto a alimentos, hemos visto que en el último año estuvo muy por encima del índice general de precios. Es decir, los alimentos han sido uno de los rubros que más ha aumentado incluso por encima de la inflación. Así que no son buenas noticias lo que nos ha traído el índice de actividad manufacturera, si bien en general se puede decir que en la economía se está produciendo más año a año. Y la otra información importante está referida al índice de actividad en la construcción. También hay un aumento en este índice, una variación del 3,5, muy similar a la variación del índice de producción manufacturera. ¿Y por qué es importante la industria de la construcción? Bueno, porque emplea nada más y nada menos que a casi 500.000 de personas. Que es más, han aumentado la cantidad de puestos de trabajo en la construcción desde el año pasado hasta en un 16%, lo cual es sin lugar a dudas una noticia positiva porque la construcción es un movilizador de varios rubros y afecta a otras industrias que no tienen que ver directamente con la construcción, sino que son industrias que le sirven de Sí, periféricos. sí, periféricos, sanitarios, la construcción de caños, la energía eléctrica, la producción de cables. Es decir, Sectores mueve otras derivados de la industrias, construcción. además los derivados de la construcción. Y finalmente tenemos los salarios. Los salarios que una noticia que es un highlight del noticiero, las jubilaciones han aumentado en torno al 21%. La inflación, estamos hablando de, recordemos que el índice de inflación en la Argentina está en torno al 22%. Esto, digamos, la inflación anualizada, Sí, ¿verdad? sí, sí. La inflación anualizada está en torno al 22%, 21,7% a marzo, con lo cual que las jubilaciones aumenten casi un 21%, estamos hablando de que se está equiparando las jubilaciones mínimas a la variación de inflación. Seguramente desde desarrollo social lo que va a haber es algún tipo de bono para recuperar un poquitito más del poder adquisitivo de las jubilaciones, sobre todo de las más bajas, y que se equipare al menos con la inflación. Y en cuanto a los salarios, en términos generales, en los 3 primeros meses, la suba ha sido del 22,2%. Esto estaría indicando que los salarios le estarían ganando a la inflación, pero desgranemos un poquitito más en 3 sectores que son los que principalmente emplean
a los trabajadores en la República Argentina, que son el sector privado registrado, el sector público y el sector privado no registrado. En el sector público, la variación acumulada en estos 3 primeros meses del año ha sido del 25,5%. Claramente allí hay una ganancia respecto de lo que es la inflación. Recordemos, el índice está en 21,7%. Pero en el sector privado registrado, la variación acumulada en estos 3 primeros meses ha sido del 20,6%. Es decir, los salarios siguen sin ganarle a la inflación, por lo menos en el sector privado registrado. Y en el sector privado no registrado, que emplea el no registrado casi al 20% de los trabajadores. O sea, no es un sector menor. Los salarios o los ingresos no han llegado a ganarle a la inflación en estos primeros 3 meses por muy poquitito. Han perdido medio punto porcentual respecto de la inflación. Estas no son buenas noticias. Sin lugar a dudas, esto va a incidir en otros índices, como por ejemplo el índice de pobreza, que se mide en la Argentina básicamente por los ingresos y los salarios. Entonces, si bien el Estado en el sector público ha aplicado una política de recuperación del salario o del poder adquisitivo del salario respecto de la inflación, no se está registrando la misma política en el sector privado y en el sector no registrado. Ale, perdón que te interrumpa, te hago una pregunta, a ver entonces si tiene que ver con algo de... A ver, con la ignorancia que me caracterice, te voy a hacer esta pregunta. Según los números que estás dando, no se está perdiendo tanto poder adquisitivo, ¿sí? Porque estamos hablando de ahí un 0, o está equiparándose en las jubilaciones y demás. En relación a esto, entonces, esto de que estamos perdiendo permanentemente poder adquisitivo, ¿es entonces se signa más como una percepción o realmente tiene que ver con este promedio de inflación, afecta a algunos sectores que nos repercute directamente en el día a día y por ahí en otros que equilibran la balanza, el promedio de inflación, no tanto? No sé si fui claro con la pregunta. Sí, mira, a ver, los índices de inflación que está teniendo la República Argentina, este 7% mensual que se está registrando mes a mes en la República Argentina, ya durante más de un año estamos con índices que no bajan del 5% de inflación mensual, no podrían sostenerse sin ningún estallido social, si no fuera porque los salarios o los ingresos de los agentes económicos se equiparan de alguna manera. Y esto es mediante la recuperación del salario. Es decir, hay allí una puja entre salarios y precios en la que levemente los precios le están ganando a los salarios, pero en líneas generales se está manteniendo un equilibrio que hace que no haya desesperación, que no haya saqueos. A ver, en épocas en las que la inflación es tan fuerte, de alguna manera el equilibrio viene en la sociedad mediante estallidos sociales. ¿Sí? Esto es así. Hoy por hoy la situación no se está dando, en primer lugar, porque hay una red de contención de todo lo que son las organizaciones sociales que, más allá de que se las discuta como elemento intermediario entre las personas más necesitadas y el Estado, sin lugar a dudas ejercen algún tipo de contención para todas las personas que están un poco marginadas del mercado laboral. Y por otro lado, hay una política de ingresos mediante las paritarias abiertas que permite la recuperación del salario frente al índice de precios. Por supuesto que esta recuperación siempre se da a posteriori. La fijación de los incrementos en las paritarias se hace tomando en consideración la inflación que ya pasó, es decir, que en el periodo que va desde que
cobraste el sueldo y aumentaron los precios hasta que por paritarias te aumentaron el sueldo, sentiste el peso de la inflación y percibiste una pérdida de tu poder adquisitivo. Pero en promedio y mirándolo en retrospectiva, la situación se va manteniendo. Si bien esto no es suficiente y en algunos lugares, en algunas industrias, puede llegar a ser no cierto, ¿sí? Dependerá del poder de negociación del sindicato o del sector que esté negociando con la patronal. Pero esto explica también que no sea una situación angustiante. Bien, clarísimo, Ale. Hay un poco de todo, por así decirlo. No hay absolutos en materia económica. No, no hay absolutos. Yo creo que también la política económica o la economía, el curso de la economía, depende de algo que dijo ayer el ministro de Economía hablando de no nos entra un quilombo más, y estoy siendo textual con su apreciación. Políticamente, en una situación de tanta debilidad económica, los ruidos políticos, y en un año de elecciones vamos a estar tal vez muy atravesados por los ruidos políticos, eh, afectan muchísimo a la economía. Lo hemos visto con el tema de la corrida cambiaria de hace 15 días atrás, que terminó o repercutió en la salida de un asesor o de un jefe de asesores del presidente, y que se inició con un rumor que era más político que basado en cuestiones técnicas. Y este tipo de especulaciones, sin lugar a dudas, se van a dar en un año electoral. A medida que vayamos acercándonos a la campaña, es probable que haya aún más chicanas políticas, y veremos cómo el gobierno tiene la fortaleza suficiente como para superarlas. Muy bien. Pero en general, los números no están siendo muy alentadores. Podemos hablar de cierto malestar económico ya sin la pandemia encima, ¿no? Tal cual. Bueno, Ale, finalicemos esta conversación de la mejor manera, sin profundizar tantos números. Los guardamos para la semana que viene, porque además tenemos otra nota que te voy a invitar a que te quedes escuchando, porque va a estar más que interesante. Y así como vos develás los misterios de la economía y de nuestro país, yo te voy a dejar escuchando, te voy a invitar a compartir una nota que vamos a tener a continuación para saber de un tema que habitualmente desconocemos. Así que vamos a aprovechar justamente esta mañana de Noti para saber más y en un día particular. Así que te agradezco, Ale, como todas las semanas. Bueno, déjame despedirme de la gente del noticiero y me quedo escuchando, atento a la radio, a la próxima nota. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra de Alejandro Nava con nuestra economía de a pie de cada semana, ¿sí? Y ahora vamos a darle paso, porque ya la tenemos en línea del otro lado, y obviamente hacemos las disculpas de honor por la brevísima espera. Tenemos del otro lado a la doctora Miriam Mainieri, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy muchas personas no lo van a saber, y ahora voy a invitarla a Miriam para que nos cuente todo lo que necesitemos saber del tema. Hoy, 12 de mayo, es designado el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Es una enfermedad que padece aproximadamente entre 3 y 6% de la población mundial, ¿sí? Para conocer qué es la fibromialgia, cómo afecta, qué síntomas tiene y mucho más, tenemos del otro lado a la doctora Miriam Mainieri, quien además, aprovecho la ocasión, y esto a ver que me confirme o no, ¿sí? Como presidenta justamente de la Fundación, presentó el primer proyecto de ley sobre cobertura integral para la fibromialgia. Y este día, mañana, justamente se cumplen 9 años del trabajo intenso que realizan de forma legislativa, con idas y vueltas, con proyectos vigentes, aún sin respuesta. Pero nosotros sí vamos a tener respuestas a nuestras preguntas, porque del otro lado ya está Miriam, así que le damos la bienvenida. Mi nombre es Diego González y el micrófono del noticiero es todo tuyo para que nos cuentes qué es la fibromialgia justamente, qué proyecto tienen vigente y muchas cosas más. Buen día Diego, buen día a todos. Bueno, muchas gracias por la nota, muchas gracias por recordar este día que no todo el mundo sabe qué es la fibromialgia. Primero aclaro que no soy médica, soy paciente. Yo sufro fibromialgia y eso fue lo que dio origen a esta fundación.
Eh, bueno, la fibromialgia es una enfermedad crónica. Se caracteriza por presentar un dolor generalizado en todo el cuerpo, o sea, en los dos cuadrantes del cuerpo, superior e inferior de los dos lados, ¿no? Eh, por más de 3 meses de duración, uno ya tiene que estar atento a los síntomas, asociado a las alteraciones del sueño, a la fatiga, al cansancio intenso, y esto provoca un gran impacto en la calidad de vida de las personas. A mí realmente yo tuve en principio, ahora estoy mucho mejor, pero en principio tuve una fibromialgia muy fuerte, una fibromialgia de grado 3, una fibromialgia severa. Me quedé con una discapacidad de un 82%. Ahora va todo el tratamiento. A mí me diagnosticaron esto en el 2013. Con todo el tratamiento estoy mejor. Estoy mejor, estoy mucho mejor. Antes no me podía ni levantar de la cama. Ahora, obviamente, con todo el tratamiento, con un tratamiento multidisciplinario y acorde, bueno, pude entenderla, pude amigarme con esta enfermedad, pude con la medicación y con todo el tratamiento psicológico y psiquiátrico para poder dormir y descansar, bueno, revertir los grados de mi enfermedad. Y hoy puedo hacer muchas de las cosas que obviamente en el 2013 no podía hacer nada, pero que tampoco puedo hacer lo que era antes de enfermarme, porque obviamente tengo esta enfermedad, esto es crónico, no se cura, no hay una cura, podés mejorar, pero no vas a revertir totalmente los síntomas. Y está muy ligado al sistema emocional, al sistema nervioso. Y cuando vos tenés una bronca, una rabia, un estrés, te peleaste con alguien, Sí, bueno, eso el cuerpo, una alteración rotunda de cualquier emoción puede ser. de cualquier emoción, mira, te digo que tanto es una emoción buena como una emoción mala. O sea, tanto podés estar feliz porque te casás o porque nació tu hijo y te agarra un brote, o como porque, no sé, se accidentó alguien o se murió alguien de tu familia. O sea, por los dos extremos, eso hace que el sistema nervioso tambalee y se repercute directamente en los dolores, porque eso se refleja en los dolores que yo no te puedo mostrar, digamos, o ilustrar en forma que me vieras, Sí, sí, pero gráfica. te voy a gráfica, ahí está, gráfica. Esa es una de las, mira, esa es una de los grandes problemas que tiene la fibromialgia. Estás hablando y por ahí se te olvidan las palabras o perdés el hilo de la conversación. Eso es otro de los síntomas que tiene la fibromialgia. Bueno, pero para graficarte, si vos es como abrís la mano y te tocas debajo de la garganta, ahí tenés 2 puntos. A la altura de la clavícula tenés 2 puntos más. Lo mismo del lado de la espalda, del lado de atrás, debajo de la cabeza y casi en los omóplatos. Después tenés 2 más en los codos, 2 más en las caderas, 2 más arriba de la cola, 2 más en las rodillas. Pero no es solamente los 18 puntos que tenemos. En un momento solo se hablaba de puntos, tenías que tener 11 sobre 18 para empezar a considerar que tenías una fibromialgia. Pero después el Colegio de Reumatología de Estados Unidos eh, agrandó el espectro de los puntos y ya tomó las zonas, porque no es que solamente te duele el codo hasta la mano, a veces hasta los dedos porque no lo podés mover. Si te duele la parte de la espalda, te duele hasta la cintura. Si te agarra la cadera, te puede doler hasta el pie. O sea, entonces ya se tomaron zonas. Y lo que es muy importante es lo que refiere el paciente en cuanto a la sintomatología que tiene, porque es una enfermedad que no se refleja en ningún tipo de estudio.
Entonces, para hacer un diagnóstico, te tenés que basar mucho en lo que el paciente te cuenta Claro. y en responder algunos cuestionarios que son específicos. Por ejemplo, te levantás de la cama eh, como siempre, como hace cualquier persona. No, no, ¿por qué? ¿Cuántas veces? No, porque no me puedo incorporar, porque me cuesta por la rigidez matinal, porque me cuesta incorporarme en la cama, bajar los pies y no me puedo parar de una. Tengo que dejarme unos segundos los pies en el piso para tomar impulso y recién levantarme. O sea, es una serie de cosas, tiene una serie de síntomas que por ahí son muy frecuentes en la gente y muchos no lo saben, más ahora en la época del post-COVID. O sea, mucha gente se le vio alterada su salud mental, no Sí. hablemos de locura, sino su salud mental por angustias, por haber perdido algún familiar y no haberlo podido despedir, por un montón de cosas, por no poder salir, por perder su trabajo, por cambiar su trabajo, por cambiar su forma de vida, por no ver a sus familiares. Y eso repercute en el sistema nervioso. Quienes tenemos, vuelvo a decir, una predisposición para esto. No Sí. todo el mundo le va a pasar que porque pasamos por una pandemia va a terminar en una fibromialgia. No vamos a aterrar a la gente porque esto no es así. No, Lo no, que pero, pasa no, es pero que perdón que te interrumpa, Menia, pero es un escenario justamente en los últimos años que despertó un montón de diagnósticos, también disparó un claro, montón de situaciones personales, creo que nadie quedó exento a esto, y bueno, y si vos hablas de una alteración rotunda de emociones, me parece que es el escenario más propicio, creo que casi en la historia de la humanidad, por exagerarlo un poquito, y no tanto, que puede haber despertado también que tengamos más índice, más personas afectadas por esta enfermedad. en realidad ahora se está viendo mucho más consultas en los congresos, en los talleres, en las charlas. Se está viendo muchas más consultas, incluso de gente joven. Cuando yo me enfermé, que te vuelvo a decirte, en el 2013, la estadística era una franja etaria de los 30 a los 50 aproximadamente. Siempre en una relación de 9 mujeres, un hombre. Con la pospandemia empezamos a ver casos de gente más joven y hasta chicos con estos síntomas. Es una enfermedad de difícil diagnóstico. No todos los médicos la saben diagnosticar. O sea, mucha gente deambula por años, pero lo que te digo es literal, por años, de especialista en especialista para lograr un diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchos van al fisiatra porque le duele, porque piensan que puede ser un problema de huesos, o muchos van al traumatólogo porque piensan que es un problema de huesos. No, es un problema reumático, está considerada como una enfermedad reumática. La tratan los reumatólogos. Sí. Entonces, por ahí la gente le duele la panza porque esto te da colon irritable, entonces vas al gastroenterólogo y el gastroenterólogo te dice, bueno, te medica para el colon irritable y si no puedo dormir y por ahí, bueno, el mismo clínico te da algo para dormir, pero no te pasa, pero no mejora la situación porque no te dan el tratamiento adecuado, porque si vos no tenés un tratamiento que aborde la parte emocional, la parte de higiene del sueño, la parte de la alimentación, la parte del ejercicio físico y la farmacología, no mejora esto, porque es como querer parar una mesa en tres patas. O sea, siempre tenés que tener el apoyo de los otros profesionales lo ideal es que trabajen en forma conjunta. Mi tratamiento, ¿por qué funcionó? Porque mi tratamiento fue multidisciplinario y yo lo puedo decir no de libro, sino por Sí, vivencia. por experiencia propia. Eh, por experiencia propia. O sea, mi tratamiento es reumatológico, eh, con el psiquiatra por el tema de la higiene del sueño y por los trastornos ansiosos depresivos que tenemos quienes padecemos esta enfermedad. Eh, También el tema de la alimentación, porque a algunos les hacen mal los lácteos,
a algunos les hace mal la harina blanca, a otros les hace mal el azúcar. No hay dos fibromialgias iguales. Cada uno, o sea, compartimos un montón de sintomatología. Tampoco hay dos tratamientos iguales, porque tal vez la medicación que a vos te hace bien, a mí me tira, Claro, me deja en cama y me es peor, porque no me puedo levantar porque quedo zombie. bien. Y tal vez a mí me hace bien, Sí. ¿entendés? Es adecuar el tratamiento a cada paciente, con la sintomatología de cada paciente. Yo te hablo Clarísimo, de mi Miriam. caso. Sí, sí, tal cual, clarísimo. Y bueno, y para tener en cuenta, justamente antes de salir al aire, conversábamos con el productor sobre también las situaciones que pueden despertar en distintos espacios, como por ejemplo laboral, para demostrar o no demostrar. Pero quiero meterme de lleno justamente porque ustedes tienen un proyecto para presentar, un proyecto presentado justamente. Me gustaría que me cuentes brevemente en qué consiste esta iniciativa. No, mira, no tenemos un proyecto. En realidad, te- este, ya a esta altura debemos tener presentado más de 20 Ah, proyectos. El proyecto original hoy cumple 9 años, que fue el 3861 de 2015, que lo presentamos junto al diputado Jorge Rivas, que fue un texto que hemos escrito entre la doctora Estela Maris Arroñada y yo, eh, sin saber nada de legislativo. Yo después me capacité en capacitación parlamentaria en el Senado para poder entender cómo era el camino de una ley. claro. Eh, este proyecto de ley cumple 9 años. ¿Qué pasa? Los proyectos de ley se representan cada 2 años parlamentarios, no 2 años calendario. El año parlamentario comienza en marzo, termina el 30 de noviembre. Empieza en marzo con la apertura de las sesiones legislativas cuando habla el presidente, y termina el 30 de noviembre. ¿Qué pasa? 2 años calendarios. Este proyecto había girado a 2 comisiones en su principio, a salud y presupuesto. En ese año no se trata en el 2016, se lo fusiona con el tema de síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, y cuando pasa a la segunda comisión, que era la comisión de trabajo, en trabajo no lo quieren aprobar. ¿Por qué? Porque no quieren aprobar el tema de fatiga crónica, primero porque no está dentro la fibromialgia, no está dentro del PMO, pero el tema de la fatiga crónica es imposible de evaluar, es imposible de percibir la veracidad Sí, sí, lo que mencionaba antes. de esa enfermedad. Entonces nadie te quiere legislar porque dicen, bueno, entonces pasa, no trabaja nadie. Si yo digo, yo sufro de fatiga crónica y a mí me avalan las licencias, y bueno, entonces no te lo quieren aprobar en trabajo. Y el síndrome químico múltiple no tiene código CIF, código de la OMS. Entonces ese proyecto no fue adelante y expiró. Se representó el de fibromialgia solamente, el mismo que veníamos presentando en el 2015, en el 2017 con la diputada Gabriela Troyano, y también obtuvo dictamen con el dictamen anterior, unificándolo. ¿Y qué pasó? Pasó a presupuesto, y presupuesto dijo que no. Y desde el 2017 que salió ese dictamen, la Comisión de Salud no la trató más hasta la fecha. Por eso decimos que hoy cumplimos 9 años sin que sea tratado. Pero como yo trabajo en forma paralela en las dos cámaras, en el 2016 con la senadora Fellner, trabajamos todo el 2016 y todo el 2017 en un proyecto de ella, porque no tuve yo injerencia en su texto, eh, y ese proyecto consiguió media sanción del Senado el 29 de noviembre de 2017. Pero ¿qué pasó? En el 2018, al pasar a la Cámara de Diputados, se trataba el IVE, la interrupción Sí. voluntaria de embarazo. Se comió todo prácticamente el año legislativo, desde marzo hasta agosto. Y en agosto presentamos, junto a la senadora Odarda, que era coautora de ese proyecto, acompañamos
y aportamos la diferencia para llegar a 30.000 firmas para que diputados la trate. Lamentablemente, en un acto público, grabado, que lo pueden ver en todas las redes nuestras, la diputada Polledo, que era su presidente de entonces, de la Comisión de Salud, se compromete a hacerlo a hacer una reunión conjunta, porque ya no había tiempo, porque el 30 de noviembre expiraba, junto con presupuesto, cosa que no pasó. Ese proyecto expiró y lamentablemente la media sanción también. Y hubo que volver a representar. Y así todos los años. Entonces, yo le escribí una carta al vicepresidente primero, al doctor Golián, a quien conocí hace 7 años en el Colegio Público de Abogados, cuando él dio una disertación, y le entregué una carta con este mismo pedido, que le den curso a incorporarla al PMO, que se vea el tema de las licencias, que se vea el tema de la no discriminación de las personas, que si el empleador sabe que tenés fibromialgia porque vos se lo decís, por ahí no te quiere tomar. Y si vos faltas mucho, te despiden. Es una situación un poco muy grave, aunque la gente del común de la gente no lo conozca, no sepa lo que sufrimos los que padecemos esta enfermedad. Gracias a Dios, yo siempre trabajé en forma independiente, no lo sufrí, pero sí te puedo dar miles de casos de personas de que no le dan las licencias o que en algún momento el médico te pide, te extiende un certificado donde dice, mire, el turno debe ser cortado, debe cambiar de funciones, porque esto le ataca mucho a las maestras, por ejemplo, y como los ruidos también nos molesta, o la fotosensibilidad, la luz clara, al sol, un olor fuerte, tenemos una sensibilidad bastante profunda. Pues hay muchas maestras que no aguantan ya los ruidos de un aula, sí, porque el bullicio te hace doler más la cabeza, no podés tener los ojos abiertos y no podés desempeñarte como te deberías desempeñar. No podés enseñarle a los alumnos en esas condiciones. Te lo planteás al médico, el médico te pide un cambio de funciones, y en muchísimos casos, la gran mayoría te dicen que no. Tal cual. Miriam, entonces, perdón que te... O te despides. Perdón que te interrumpa, nos recontrapasamos de tiempo, pero me podría quedar escuchándote una hora más sin lugar a dudas porque es más que interesante el tema. Lo que te voy a dejar abierta la puerta justamente para invitarte en una futura oportunidad es si hay novedades con el proyecto, si se aprueba, ¿viste? Para cualquier otra fecha relacionada te dejo justamente la puerta abierta y acá el produ del Noti Nahuel seguramente esté en contacto, pero nos repasamos igual. Yo quería seguir escuchándote, te juro. Bueno, el tema es que esperemos que esta carta surja a efecto y que, bueno, el año que viene, porque no creo que este año lleguemos a tratarlo porque es un año electoral y hay pocas reuniones, hay mucha campaña y entonces no hay tantas reuniones, no se dictamina tanto, no creo que se llegue a tratar, pero el año que viene esperemos que podamos lograr la tan ansiada ley de fibromialgia para todo el país, porque nosotros trabajamos a nivel nacional. Si bien acompañamos las provincias, estos proyectos son nacionales, así que esperemos que los diputados y los senadores nos escuchen de una vez y no cumplamos 10 años sin que un proyecto sea tratado. Muchas gracias por el tiempo y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias a vos, Miriam, y disculpas obviamente por la interrupción. Estamos jugadísimos de tiempo, pero lo que sí quedó abierta la posibilidad y ojalá que se trate este año. Si se trata este año vamos a tener seguramente la palabra de Miriam Mainieri para hablar del tema y si es el año que viene, será el año que viene, pero esperemos que salga, que se lleve adelante y se consiga aprobar esta iniciativa. Conversamos recién con Miriam Mainieri. Yo le dije, doctora, para mí fue una doctora, con todo lo que dijo, cómo lo dijo, lo que aprendimos al respecto, para mí, yo le doy el título, a mí no me importa nada, ¿sí? Porque hoy justamente 12 de mayo es el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica.
Justamente la fecha es en homenaje a la fecha de nacimiento de la enfermera Florence Nightingale, así que nosotros, jugadísimos de tiempo, valió la pena cada segundo, pero estamos recontra mal de tiempo. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a la tanda. Tenemos música, tenemos el flash informativo con lo que hay que saber en este viernes para darle inicio y también bienvenida al fin de semana y muchísimo más noticiero. Así que todo eso y ya volvemos. Aumento escalonado. El gobierno anunció que aumenta 20,92% las jubilaciones entre junio y agosto y el haber mínimo pasará a casi 71.000 pesos. A esto se sumará un refuerzo para jubilaciones y pensiones mínimas. De esta forma, la jubilación mínima quedará en 85.938 pesos en junio, 87.938 pesos en julio y 90.938 en agosto. Segundos en alimentos. Argentina se ubica entre los 3 países con más inflación en el rubro alimentos. Un informe del Banco Mundial tiene al Líbano al tope de la lista con 352%, segundo a la Argentina con 107% y tercero a Zimbabue con 102%. Corte a las elecciones. El presidente Alberto Fernández acusó en cadena nacional de antidemocrática a la Corte Suprema de Justicia. El mandatario habló tras el fallo del máximo tribunal que suspendió elecciones en Tucumán y en San Juan. Sostuvo que la decisión de la justicia deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces. Cruce en Norteamérica. El título 42, impuesto durante la pandemia de COVID-19, expiró para migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Se aplicarán de esta manera otras acciones restrictivas para los migrantes. Victoria de Francisco. El tenista argentino Francisco Cerúndolo le ganó a Wu 4-6, 6-2 y 6-3 y avanza en el Masters 1000 de Roma. El argentino, de 24 años, está en el puesto 31 del ranking mundial de la ATP y Guido Pella, por su parte, también avanzó de instancia.